Se va y da saludos a la iglesia en Madrid, de nuestra parte. Llegamos a Semana Santa y es inevitable hablar de dos temas, ¿no? Ya los hemos cantado toda la mañana. Pero quería preguntaros, ¿qué es lo que más os cuesta creer o pensáis que cuesta creer del cristianismo? ¿Qué es lo que más difícil resulta de creer? Quizás es el nacimiento virginal de Jesús. Y dices, hombre, eso... Cuando hablo con mis amigos o compañeros de trabajo, es lo más difícil. O la idea de la Trinidad, quizás, ¿no? Son algunos de los puntos en los que siempre nos encallamos en nuestra presentación de lo que es nuestra fe y lo que, bueno, siendo objetivos o intentando serlo, lo que acaba resultando más difícil, ¿no? Pero yo quería sugeriros también la idea de la resurrección. ¿Vale? La idea de la resurrección como una de las cosas que resulta más compleja, más difícil de creer, más difícil de creer en cuanto a la fe cristiana. La idea de que de algo como la muerte pueda surgir algo como la vida. ¿Me entendéis? ¿Sí? Os pongo datos que lo demuestran, ¿vale? Una encuesta de un instituto llamado Lifeway Research sobre cómo habían cambiado las tendencias sociales y teológicas en Estados Unidos. Hay que hablar de Estados Unidos, nos guste o no, nos guste más o nos guste menos, porque al final recibimos mucha influencia a nivel teológico y eclesiológico de ese país. Pues una encuesta en este país, en febrero de 2024, reflejaba el dato de que el 47% de los adultos en general de Estados Unidos, población adulta en general, sean cristianos o no, estaban férreamente convencidos de que la resurrección de Jesús fue un hecho histórico. 47% de población en general. ¿Qué pasaba cuando se pasaba a la población juvenil? Entre 18 y 34 años, perdón. Pues ahí hasta el 59% decían no creer en la resurrección. Jóvenes, creéis menos en la resurrección. Lo siento, lo dicen los datos, no lo digo yo. Dejamos Estados Unidos y nos vamos al otro país del que bebemos, del que recibimos más influencia. Reino Unido. Una encuesta. Han pasado unos años, pero es la última que se hizo. De 2017, difundida por la BBC, la principal corporación mediática del país. Decía, ahora estoy hablando de población cristiana, no población en general, sino población cristiana. Decía que una cuarta parte de los cristianos británicos, el 25% de los cristianos británicos, no creen que la resurrección ocurriese de verdad. Por eso hacía cristianos entre comillas, ¿no? Y lo cierto es que esto no es un escenario nuevo. C.S. Lewis decía que en los días de la Iglesia primitiva predicar el cristianismo significaba predicar la resurrección, para que veáis hasta qué punto la resurrección acaba siendo el corazón de la fe cristiana, vaya uno a donde vaya. Y esto desde los primeros días de la Iglesia. Lo vemos donde, en Hechos 17. ¿Qué pasa ahí? Pablo llega a Atenas, empieza a predicarles a los atenienses, se gana su interés. Los atenienses están prestándole atención a Pablo ¿hasta qué? ¿Hasta qué pasa? ¿Hasta que habla de qué? De la resurrección, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, la resurrección causa burla, ya al principio de la Iglesia, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto. Burla y desinterés. El teólogo británico, por cierto, N.T. Wright, en su monumental obra La resurrección del Hijo de Dios, dice, afirmar que Jesús de Nazaret fue resucitado de entre los muertos resultaba tan controvertido hace 1900 años como lo es hoy. Así que estamos ante un escenario que no cambia, una de las cuestiones más difíciles acerca del Evangelio, pero no solamente más difíciles, sino también más fundamentales. Porque si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó, ¿qué pasa? Vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. La palabra vana en este pasaje de Corintios, en el griego es kenos. ¿Y sabéis a lo que hace referencia? Hace referencia a algo a lo que especialmente le falta calidad. Algo que es especialmente carente de calidad. Es decir, que sin la resurrección nos queda un cristianismo
vacío, desprovisto de calidad. Nos queda un cristianismo que realmente no lo es, un cristianismo sin calidad. Pero como vamos a ver en esta mañana, esto no tiene por qué ser lo que cada uno experimente en cuanto a su fe. Juan, en ese capítulo 20 que ya hemos leído una parte, Juan nos enseña y nos motiva a no caer en este error, a no vivir una fe desprovista de calidad, una fe desprovista de resurrección, sino una fe completa, una fe virtuosa, confiando en la totalidad de lo que Jesús ha hecho, porque Jesús ha muerto, sí, pero Jesús ha resucitado. ¿Amén? Esta misma es la intención con la que Juan escribía su evangelio, su testimonio acerca de la verdad. Mirad lo que dice en el versículo 31 de este capítulo 20. Las cosas que se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y cuáles son las cosas que se habían escrito? Pues lo que hemos leído, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, esto lo dice Juan de sí mismo, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, sigue diciendo Juan de sí mismo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Al hablar de la resurrección es gracioso que Juan habla mucho de correr. La resurrección del Señor es como que genera una reacción en cadena, pero tiene un punto de deportiva, ¿no? Porque sale María Magdalena corriendo a decírselo a Pedro y a Juan, luego Pedro y Juan tienen su particular pique, ¿no? Su particular carrera. ¿De qué nos habla todo esto? Tenían prisa un poquito, ¿no? Por comprender qué estaba pasando, pero esto nos habla de la sorpresa del Señor. La resurrección es sorpresa. El Señor nos ha sorprendido, sacando vida de la muerte. Hemos visto, y estoy hablando en un sentido figurado, en un sentido metafórico, nosotros hemos visto, hemos comprendido que por medio de la fe Cristo ha resucitado. ¿Y esto qué efecto tiene en nosotros? Esto inocula en nosotros una esperanza, nos da una esperanza firme, una esperanza que no se agota. Fijaos hasta qué punto nos da esperanza que alguien que está ante la muerte, después de una enfermedad larga y dolorosa, me estoy refiriendo a Timothy Keller, pastor y escritor en Nueva York, fallecido hace poquito, decía lo siguiente, sus últimas palabras: estoy agradecido por el tiempo que Dios me ha dado, pero estoy preparado para ver a Jesús. Mandadme a casa. Porque la verdad es que no hay nada como la muerte. No hay nada como la muerte. Los que hemos experimentado la muerte de cerca, los que hemos vivido la muerte de cerca en la pérdida de algún ser cercano, sabemos que no hay nada igual. No hemos vivido nada que se pueda comparar. Al final siempre estamos hartos de preocupaciones, pero muchas de estas preocupaciones se vuelven superficiales, anecdóticas. Pasan no a un segundo grado, es que nos olvidamos de ellas cuando vivimos de cerca algo como es la muerte, el final de la vida. Entonces quizás pensamos: Señor, pero ¿cómo vas a sacar vida de esto? ¿Cómo podrá superarse este vacío tan oscuro, Señor? ¿Cómo sobrevivir ante la visión del mismo final de la vida? ¿Qué hacemos? Pablo, 1 Corintios 15, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Primicias de los que durmieron, es hecho. La carrera de Pedro y Juan
Acaba con la visión de los lienzos enrollados en una parte del sepulcro, el sudario en la otra. Versículo 8. Entonces entró también al sepulcro el otro discípulo, dice Juan de sí mismo. Esto es emocionante. Y vio y creyó. Y vio y creyó. Episteusen. Episteusen. El verbo original en el griego nos habla de que esto es un acto decisivo. Es como una fractura en la vida de Juan. No iba a quedar igual después de ver aquello. No iba a quedar igual. No nos está hablando de un proceso. Y vio y se volvió a su casa y dijo, bueno, voy a analizar lo que he visto, voy a consultarlo con la almohada, voy a considerarlo a ver si es verdad. Y vio y creyó. Comprender la resurrección de Jesús como el corazón del Evangelio nos emplaza a esta misma decisión. La semana pasada hablábamos de la encrucijada de la fe, ¿verdad? Pues la resurrección nos emplaza a esa encrucijada, a esa misma decisión fundamental. O bien creemos que el testimonio de la resurrección que ha llegado a nosotros por medio de testigos oculares, como el caso de Juan, o bien creemos que esto es verdad, o bien creemos que Jesús resucitó o no. No hay más. No hay más que analizar, no hay más que indagar. Y vio y creyó. ¿Cuál es la alternativa a creer en la resurrección? La alternativa es creer que la muerte es el final de la vida, pero dejadme deciros, esto no es una evidencia. Esto no es una evidencia, esto es otra creencia, es otro tipo de fe. Porque el hecho de que no hayamos visto en nuestro contexto a nadie resucitar físicamente no tiene por qué significar que los seres humanos no resucitamos. Ninguno de los que estamos aquí hemos estado en todos los periodos, en todas las etapas de la historia de la humanidad como para demostrar esto de una forma empírica. Esto es una suposición. Decir que no hay resurrección es una suposición y no tiene por qué ser lógica. Así que si la resurrección es una creencia, pero la muerte como el final de la vida, oscuridad, vacío, es otra creencia, debemos sopesar cuál es el fruto de cada creencia, cuáles son las consecuencias de cada creencia. Mirad, creer que la muerte es el final de la vida, que con la muerte se agota todo, se acaba todo, es el final, no es una dosis de realismo. No nos va a hacer mejores personas ni mejores sociedades. No es una dosis de realismo. Más bien, lo que nos hace es sumergirnos en el estado de miedo y de desesperanza ante lo que sabemos que tarde o temprano va a ocurrir. Y esto es algo que me molesta especialmente. Hay como mucha superficialidad en cuanto a la muerte. No se habla de ello, ¿no? A nivel general hablo, ¿eh? No hablamos de la muerte porque no te pongas en plan desagradable hasta que llega, ¿no? Creer, en cambio, que sí existe la resurrección, porque Cristo es las primicias de los que duermen, porque el Dios vivo se ha encarnado, ha venido como ser humano a esta creación, ha muerto, ha resucitado. Todo esto nos traslada, como os decía, a un escenario de esperanza en el que no vamos a ser los únicos que han esperado. Muchas otras personas, muchos otros testigos han esperado en ese mismo escenario de esperanza antes que nosotros, como le pasaba a Juan con su testimonio. Mirad, especialmente quienes hemos sufrido la pérdida de cerca, sabemos que es mejor vivir esta vida con esa esperanza, con la esperanza de la resurrección de Jesús, que pensando que somos un saco de carne que vive 70 o 80 años hasta que se apagan las luces y luego quedamos en la nada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Reconocéis las palabras que estoy citando? Pablo en 1 Corintios 15. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que nos produce la resurrección del Señor es una vida en esperanza. Se puede vivir en esperanza porque Cristo ha resucitado. ¿Y cuál es el efecto de la esperanza? ¿Qué es lo que nos produce la esperanza también? Alegría, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? ¿Vive más alegre el que espera algo que el que no espera nada? Sí, ¿no? En general,
Depende de lo que se espere, pero es algo bueno, ¿no? Vida de la muerte. La esperanza nos traslada también a la dimensión de la alegría, del gozo. Dice el texto que Juan vio y creyó comprendiendo la Escritura. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, dice el versículo 8, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Jesús resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué Escritura entendió Juan? ¿Qué es lo que en este momento cambia en Juan? Que hasta ese momento él había leído, él había escuchado, y en ese momento cambia, se le renueva la mente. Un ejemplo, Oseas 6:2, mirad, dice el texto, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, Él hirió y nos vendará. Y ojo aquí, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto es lo que dice la Escritura, que entendió Juan en ese momento, en el momento de ver las vendas, el sudario de su Señor, enrollados, cada uno a un lado del sepulcro, el sepulcro abierto y vacío. ¿Qué nos está diciendo aquí la profecía, el Antiguo Testamento? Lo que nos está diciendo es que solamente quienes se identifican por la fe en el sacrificio y en la resurrección de Jesús pueden tener esa esperanza y la alegría que se desprende de esa esperanza. Pueden esperar que un día se van a encontrar cara a cara con su Señor, con su Salvador. Así que lo primero que nos está diciendo el texto es que si queremos tener esa esperanza, si queremos vivir la alegría, el gozo de esa esperanza, debemos identificarnos por la fe con Cristo en su obra. Pablo en Filipenses 3 decía, a fin de conocerle a Él, a fin de conocer a Jesús y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Identificarnos con Cristo en la totalidad de su obra. Juan y Pedro vuelven a los suyos, dice el versículo 10. Se volvieron al resto de discípulos y podemos imaginar que esto fue un momento de alegría. No se explica de una forma específica qué hicieron, qué cenaron. En aquella época no sé si comían hummus o guacamole o qué, pero ahí hay una fiesta. Ahí hay una fiesta. Están contentos, el Señor ha resucitado. Los que habían salido huyendo y habían dejado a su maestro solo, los que hasta le habían negado, ahora pueden alegrarse, porque el Señor ha resucitado. Y fijaos si se alegran que el propio Pedro, años después de esta escena, escribirá lo siguiente. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, en lo cual vosotros os alegráis, le dice a la Iglesia. Tenéis motivo para alegraros, Iglesia. Tenemos motivo para alegrarnos, Iglesia. Jesús ha resucitado. La muerte ya no tiene la última palabra. Comprender esto, comprender este testimonio de la resurrección, no solamente produce esperanza, sino que también nos alegra. Nos alegra profundamente. Nos da gozo, nos da una perspectiva de vida diferente. Vivimos la vida de forma distinta. Porque el ogro, lo peor que podría pasarnos, que es la muerte, cobra otra visión para nosotros. Lo enfocamos de forma distinta. En una ocasión estaba trabajando de redactor, en una redacción de noticias. En el periodismo es todo muy ateo, muy... En general hablo. Como los periodistas se tienen que basar en hechos, rechazan todo aquello que no puedan demostrar de una forma física, patente, etc., ¿no? Entonces, como no han visto, ningún periodista ha visto resucitar a nadie, pues en general se descarta la resurrección. Estaba trabajando y una compañera me dice que esto de que los cristianos creéis acerca de la resurrección, esto lo creéis para hacer más llevadero el momento de la muerte. Dice, así cualquiera se muere. Yo dije, hombre,
No sé si estás segura de lo que estás diciendo, ¿no? Pero en cierto sentido, la idea que me quería dejar era esa, ¿no? Decía, vosotros para hacer más llevadero ese momento final de la vida, os inventáis el tema de la resurrección y así, pues, claro, cuando se te muere tu padre, cuando se te muere tu madre, tu marido, tu mujer, pues mira, resucitará, ¿no? Esto, además de ser un pensamiento superficial, muy superficial, es un pensamiento muy generalizado en nuestra sociedad. Y nuestra sociedad es superficial. Nuestra sociedad vive su vida tratando de generar constantemente grandes ocasiones, grandes momentos. La vida es como una línea y los momentos son esas montañitas. Entonces, cuantos más momentos uno acumula, pues parece que ha vivido mejor vida, ¿no? Bodorrios, comilonas, viajes. Y te lo subo a Instagram encima, para decirte, mira qué bien estoy viviendo la vida. Y no se piensa en la muerte, nunca se piensa en la muerte, eso es tabú. Aquí hemos venido a jugar, hemos venido a divertirnos. Prohibido hablar de la muerte. Pero ¿qué pasa? Aquí somos todos humanos, la muerte llega. ¿Y qué pasa cuando llega? Es que esta vida, la culpa es de Dios. O no, o sin mencionar a Dios, es que esta vida es mala. El ciclo de la vida, ¿no? Se nace, se crece, se muere. A mí esto me lo han dicho mucho, ¿eh? Esto, además de superficial, en según qué ocasión, me parece hasta cruel. Me parece hasta dañino. Así es como se vive. Cuando no hay fe, cuando no hay comprensión de la resurrección. En cambio, si eres cristiano, ¿qué significa esto? Significa que tú has creído en el testimonio del Evangelio acerca de la resurrección y por lo tanto vives tu vida teniendo muy presente la muerte. Vives tu vida pensando, considerando constantemente la muerte. Pero ya no lo haces como si fuese ese momento fatídico en el que se apagan las luces, se baja el telón y se acaba todo, sino que lo haces entendiendo que es una transición. Una transición. ¿Cómo? No podemos saberlo. Pero es una transición que nos conduce directamente a la presencia gloriosa del Señor. ¿Sabéis qué? Mira, los cristianos pensamos más en la muerte que la media de la población. No tengo datos que lo demuestren. Pero tampoco se podrían demostrar porque no hay ningún termómetro que mida los pensamientos de las personas. Los cristianos pensamos más en la muerte, pero los cristianos pensamos mejor en la muerte. Pensamos más, pero pensamos mejor. Y esto es un plus a vivir en la vida. Nos preparamos, es toda una vida de preparación en base al testimonio de la resurrección. Y todo esto, dice la palabra, trae alegría. Todo esto trae gozo. Así que podemos, y no solamente podemos, sino que debemos. Es nuestro deber, es nuestra obligación vivir esta vida de una forma alternativa, afrontando ese momento de la muerte de una forma alternativa, de una forma diferente. Ya no como un asco o como el ciclo de la vida o como ¿cómo puede pasar esto? Sino como esa transición dolorosa, pero con la garantía, con la certeza de que nos conduce a la presencia gloriosa de nuestro Señor. Esperanza, punto 1, gozo, alegría para vivir esta vida alternativa. ¿Y todo esto en qué se traduce? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Paz. ¿Se puede vivir en paz? Si os fijáis, lo que más nos atormenta, lo que más nos inquieta como seres humanos, es la muerte, ¿no? Es la muerte, a nivel general. Así que es curioso ver cómo la paz está muy vinculada a la manera en la que se afronta y se vive esta cuestión de la muerte. Dice este capítulo 20 de Juan, a partir del versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, Pedro y Juan y María Magdalena han visto la tumba vacía, han ido a decírselo a los demás, llega la noche,
Cuando llegó la noche, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Un texto que tiene mucha miga teológica. Pero seguimos pensando en la muerte y en la resurrección. Paz a vosotros. Los que habían visto la tumba vacía ven ahora las manos y el costado traspasados. Estamos ante un testimonio de la resurrección que proviene de un testigo ocular. Recordad, la persona que está escribiendo esto estaba ahí y lo ha visto. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de que la fe cristiana no es una metáfora. Algunos lo han dicho, lo han planteado, ¿no? La fe es una metáfora en la que hay partes que son mito y hay otras partes que son, bueno, que están ahí para edificar nuestra fe. Mentira, que no se engañen. La fe cristiana no es una metáfora. Cristo ha resucitado en cuerpo, de manera que han habido testigos que han podido ver la herida, sentarse a cenar con Él. La fe cristiana no es una metáfora. El Señor vence a la muerte y se aparece a su iglesia, se aparece a sus discípulos. Y digo bien, se aparece a su iglesia. ¿Para qué? Para seguir ministrándola, para seguir cuidando de ella. El Señor sigue cuidando de su iglesia como el eterno buen pastor que es. Paz a vosotros. La paz es instaurada, se inaugura la paz. Y lo que nos dice el texto es que es para nosotros. La paz es para nosotros. Paz a vosotros. El mantenimiento de esta paz, ¿por dónde pasa? El mantenimiento de esta paz pasa por la obra que va a realizar el Espíritu Santo. ¿En base a qué? En base a la memoria, en base al recordatorio de la resurrección. La Iglesia va a seguir cantando, va a seguir recordando, va a seguir predicando la resurrección en un contexto de muerte. Y así es como el Espíritu Santo va a seguir desarrollando esa obra en nosotros. Dice la Biblia que el Señor reconcilió consigo todas las cosas mediante la sangre de la cruz. Y esos discípulos veían ahora las heridas por las que había brotado esa sangre. Vivir esta vida alternativa que se basa en la esperanza y en el gozo que se desprenden de la resurrección es algo que nos trae paz. Es algo en lo que nos alegramos, pero es algo que nos trae paz. Y lo hace en dos cuestiones básicas, fundamentales. Primero, y humanamente hablando, ante la realidad de la muerte. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasa cuando muero? ¿Qué me pasará cuando muera, Señor? ¿Dolerá? ¿Qué pasará con mi hijo? ¿Qué pasará con mi esposa? ¿Con mi marido? Sí, ¿verdad? Estas son cuestiones que todos nos hacemos. Tengamos la edad que tengamos, ¿eh? Vivir esta vida de esperanza y de gozo trae paz primero ante esto, ante el hecho de que vamos a morir, ante la realidad de la muerte. Y no pretendo ser superficial aquí, ¿eh? Ante un hecho tan catastrófico, tan desastroso como es la muerte, los cristianos lloramos, los cristianos nos dolemos, hacemos duelo. Por supuesto que sí, faltaría más que no lo hiciéramos. La diferencia es que no desesperamos, no perdemos la cabeza. Sabemos que no es el final, sabemos que el telón no se baja, no se apagan las luces. En una ocasión charlaba con una doctora en cuidados paliativos, cristiana que trabaja en un hospital en el norte de España, una persona que ha acompañado a cientos de personas en los momentos finales de su vida, tanto en el hospital como en sus casas. Y me decía esto, me decía, cuando se observa la muerte desde la esperanza cristiana, morir se puede convertir en algo maravilloso. ¿Quién puede decir algo así? ¿Quién puede decir que morir se puede convertir en algo maravilloso? Si no es solamente
por la esperanza, por el gozo y por la paz que se desprenden de esas primicias, de ese Señor precioso que ha muerto, pero que ha resucitado. ¿Cómo poder hablar algo así? ¿Cómo poder decir que la muerte puede convertirse en algo maravilloso si no es por lo que Jesús ha hecho antes? Primero, esto. En segundo lugar, vivir esta vida alternativa que se basa en la esperanza y en el gozo de la resurrección nos trae paz por el simple hecho de que es la forma en la que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos en paz. Cuando le dice paz a vosotros, a sus discípulos, no es simplemente en plan, hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un saludo lleno de significado. El Señor ha resucitado, está instaurando, está inaugurando una nueva forma de vivir. Paz a vosotros. Esa vida pasa por la paz con el Señor. Y es más, esta es la única forma de seguir a Jesús y de servirle. Después de decirle paz a vosotros, ¿qué les dice? Sois enviados a hacer la misión, a predicar el Evangelio, a anunciar perdón de pecados, a anunciar también el juicio contra los pecados para aquellos a los que no se arrepienten. Esto es lo que dice, ¿no?, en los versículos del 21 al 23. La misión de todo discípulo, ¿sí o no? Todos somos llamados a esto. Y la única forma de hacerlo es viviendo en paz delante del Señor, estando en paz con Dios, habiendo sido reconciliados, habiendo experimentado esa reconciliación. Señor, yo estaba lejos, estaba enfrentado contra ti, era tu enemigo, pero tú eres el que se ha acercado, eres el que ha venido y me ha dicho, paz, estamos en paz, te has reconciliado conmigo, me has reconciliado a mí contigo. Y esta es la vida que caracteriza la obra del Espíritu Santo, una vida en paz. La vida que hace la voluntad de Dios porque está alineada con la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que va en la misma dirección que Dios quiere. Esa paz va a producir eso en nosotros, necesariamente. Vamos a desear lo que Dios desea. Por ejemplo, que personas en los pueblos indígenas de Colombia tengan esa paz también y tengan también lo que necesitan. Esto no es un cambio social, un movimiento social. Esto se fundamenta en esa vida nueva que hace el Señor y que pasa por esa reconciliación, por esa paz. Así que la resurrección no solamente es un alivio a nivel personal. Respiro porque alguien ha resucitado y ya voy a resucitar. No solamente es eso. También es el evento que marca la venida del Espíritu Santo a la Iglesia. Es el acontecimiento que permite que los cristianos vivamos con el Espíritu Santo, que tengamos esa paz garantizada. Y aquí se nos habla de un soplo. Dice que Jesús sopló en sus discípulos, ¿no? Qué imagen tan extraña, tan llamativa, ¿cómo decirlo? Yo le he puesto como subtítulo a esto, la Trinidad contenida en un soplo. El Dios del universo contenido en un soplo. Fijaos, el Hijo, a quien el Padre había enviado, había venido para llevar a cabo esa obra, ahora le pasa el relevo, el testigo al Espíritu Santo, que a partir de este momento será el que ministre a la Iglesia, el que acompañe a la Iglesia, el que siga desarrollando su obra. Este soplo no es una transmisión del Espíritu Santo, sino que es un símbolo que anticipa lo que iba a venir después en Pentecostés, poquitos días después. Así que si tenemos en cuenta todo este esquema, si creemos en la resurrección de Jesús, vamos a vivir vidas dignas de la vida nueva que Él ha obtenido para nosotros. Y esto es algo imposible de fingir. No se puede vivir pretendiendo tener paz cuando no se tiene esa paz, cuando no se ha sido reconciliado. No se puede vivir siendo transformado por el Espíritu Santo cuando no se tiene el Espíritu Santo. Pero esto también nos va a permitir, siendo conscientes y llevando a cabo la misión del Señor, la misión con la que Él nos compromete. ¿Y cuál es esa misión? La resumo en una línea. Hemos experimentado la paz del Señor para ser agentes de la paz del Señor. Hemos experimentado la paz del Señor para ser agentes de la paz del Señor. Conclusión. Esperanza, gozo y paz. En 1631 fallecía en Londres
el que haya sido considerado como el mejor poeta en lengua inglesa de la época moderna, un hombre que se llamaba John Donne. Este hombre sirvió como 15 años como pastor en la iglesia anglicana. A pesar de que tenía una salud muy frágil, era alguien que siempre estaba en la línea, que no sabías en qué momento podía partir o quedarse, ¿no? Lo curioso con él es que sin saberlo escribió la predicación que luego se leyó en su funeral. Días después de escribir una predicación titulada Duelo por la muerte, Donne falleció. Se murió en su casa. Y en la predicación decía lo siguiente, citando el Salmo 68:20. Y os leo las líneas literales. Atención, estoy leyendo a un poeta. Es nuestro Dios soberano el que determina la instancia de nuestra muerte. Cualesquiera que sean las circunstancias que suframos al partir de este mundo, ya sea de manera previsora o repentina, ya sea de manera violenta o natural, en posesión de nuestras facultades o vapuleados por la enfermedad. Pero no cabe ninguna forma de reproche, no cabe ninguna forma de reproche, pues como sea que mueran, preciosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. He llorado muchas veces con estas líneas. Conclusión, no es que John Donne haya resucitado ya. Estas líneas, esta forma de hablar, es la forma en la que habla alguien que ha conocido la verdad de la resurrección de Jesús, según el Evangelio. Es alguien que sabe que Cristo es las primicias de los que durmieron. Jesús ha resucitado. Podemos y debemos vivir por medio de la resurrección una vida alternativa, de esperanza, de gozo y de paz. Así que, hermanos y hermanas, vivamos esta vida digna de la resurrección. No es poca cosa. Podemos hacerlo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros y somos llamados a ello. Esto también es fundamento y parte de nuestra misión como Iglesia. Vivir una vida digna de la resurrección. Amén.